Estimados amigos radio oyentes de Radio Solidaria y también fieles televidentes de Solidaria TV, muchas gracias por conectarnos, estamos contigo. Y sabes que queremos hacerlo de corazón, simplemente siendo instrumentos, canales de las bendiciones de Dios y especialmente de las enseñanzas de la palabra de Dios. Y bueno, pues reflexionando con un poco de humildad, cualquier ser humano se percatará de que a lo largo de la vida multitud de nuestros hechos no han sido eficaces para lograr los objetivos que hemos buscado. Es triste que muchos que tienen objetivos malvados sí consiguen eficacia en satisfacerlos. Y por eso es un poco ir de fracaso en fracaso cada vez que damos puñetazos al aire. Como decía el apóstol, no golpeo como golpeando al aire sin ton ni son, sino que busco ser eficaz en mis golpes de espada. Hemos sido ineficaces muchas veces en las oraciones, no hemos logrado el objetivo. Hemos sido ineficaces en nuestras palabras, que se las ha llevado el viento, y no han logrado que produzcan el éxito deseado, ¿no? de convencer, de acordar, de pactar, en fin. Y hemos fracasado muchas veces por falta de eficacia en nuestros trabajos, incluso manuales, físicos, etc. Creo que es importante reflexionar sobre esto y buscar eficacia. La eficacia que quiere concedernos el Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida. Y aprender a ser más concisos, a dar en el blanco en cada actitud, cada hecho que hagamos. Sobre todo si lo hacemos para Dios y buscamos el bien del prójimo, porque ahí sí que el fracasar y no ser eficaces supone pérdidas en nuestros semejantes. Si no somos eficaces en repartir los alimentos, eso produjo que los apóstoles dijeran: vamos a nombrar 7 diáconos llenos del Espíritu Santo, honrados, que no hagan acepción de personas, que no repartan más a los suyos que a los que están más alejados de ellos. En fin, eficacia. Qué importante, ¿verdad, Mari? Claro que sí. Perdemos tiempo, perdemos recursos, perdemos hasta la vida en algunos casos, ¿no? Podemos perder tantas... Es tremendo, ¿no? La eficacia, qué importante. Ser eficaz, ¿no? ¿Qué significa? Es lograr el objetivo. Es que sí, ¿no? Que donde pones el ojo pones la bala, la flecha, pones la palabra, pones el socorro, el auxilio, pones, en fin, salvación de Yahvé, gritó el profeta Eliseo cuando agarró las manos del rey, que estaba aterrorizado por el ataque del enemigo, y junto con sus manos lanzó la flecha y dijo: salvación de Yahvé. Y ahí proclamó la victoria de Yahvé contra los enemigos y salvó al pueblo de Israel. Pero no fue muy eficaz, porque el mismo profeta le regaña y le dice: si lo hubieras hecho más veces, la salvación hubiera sido completa. Bueno, esa flecha fue sí que fue totalmente eficaz. En ese caso, porque esa guerra ya fue vencida, pero después le dijo, es que esa es otra enseñanza de eficacia. Después le dijo: agarra ahora las flechas y golpea la tierra, y golpea con todas tus fuerzas la tierra. Y golpeó 3 veces nada más. Claro, pues, tenía que haber sido... es como alguien que quiere matar por ejemplo, a un león, y no lo remata, y resulta que en un momento
parece que está muriéndose, pues se lanza y te mete un bocado y te mata. Entonces hay que rematar, hay que culminar el hecho. Y entonces golpeó 3 veces solamente. Y el profeta le dijo, qué triste, si hubieras golpeado 4, 5 o 6 veces, derrotarías a tus enemigos para siempre y nunca más volverían a atacarte. Así, solamente 3 veces les vencerás. Y esa es otra eficacia a futuro. Se llama la eficacia profética, la eficacia de rematar la jugada, no dejar cuartel al enemigo, no darle opciones, ¿no? Y bueno, pues... la eficacia de confiar en la palabra de Dios, la eficacia de ser valiente, la eficacia de ser constante, todos son cualidades, ¿no?, para ser eficaces, ¿no? Insistente, perseverante, el que persevere, el que insista, el que tenga ese celo, esa pasión, ¿no? Decir, yo no te dejaré hasta que no me bendigas, decía Jacob en Peniel toda la noche, peleando con Jesús, con Dios. Y le venció, le convenció, porque no te dejaré hasta que no me bendigas, no te dejaré. Y entonces eso es golpear y golpear. Primero lanza la flecha al cielo para que la salvación venga del cielo. Segundo, golpea la tierra donde están los demonios gobernando, para atarlos, reprenderlos y pisotearlos como serpientes y escorpiones y que no se vuelvan a levantar. Y esa es la eficacia definitiva. Estás hablando de... Y bueno, vamos a empezar leyendo por Filemón, capítulo 1, versículos 4 al 7. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes para el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Esta es una enhorabuena de la eficacia de Filemón. Sabía dar las enhorabuenas. Una enhorabuena Pablo, preciosa. Fíjate. De cómo la fe de Filemón fue eficaz, no solamente para que él recibiera el conocimiento de todo el bien de Dios, de Cristo Jesús, sino que además esa revelación pasara de él a los demás y salieran de su oscuridad, de su ignorancia y fueran iluminados. Y porque han sido confortados. ¿Qué significa confortado? Fortalecidos. Han sido fortalecidos por la revelación de la verdad. Han sido fortalecidos porque al conocer más la verdad son libres y tienen más fe. Y eso, crecer en la fe, es ser fortalecido, ¿no? Y los corazones también en cuanto al amor de Dios, al recibir esa revelación, esa confortación, han gustado de ese amor inmenso y han crecido en la medida de amor y en la medida de fe. Por lo tanto, han sido eficaz. Es una buena, pues enhorabuena, ¿no? Y a veces nuestra fe se queda ineficaz de muchas maneras. Por ejemplo, por miedo, por cobardía, por comodidad, por confort, y se queda sin obrar. Se para ahí, recibo la fe y luego no la ejecuto. Entonces, ¿para qué no me sirve esa fe? Se pierde. ¿Para qué me sirve esa gracia, esa participación del poder de Dios si no lo uso, ¿no? Pues los que reciben una fe para orar por los enfermos y que se sanen, pero luego, ¿cómo voy a meter yo, si no soy médico, yo qué sé, los impedimentos? Entonces, la eficacia de la fe es manifestada por las obras de amor y de revelación del conocimiento de la verdadera voluntad de Dios y la obediencia a esa voluntad, ¿no? Y por tanto, pues hay que ser netos en la oración. Yo llamo netos. La oración neta. Es la primera vez que lo digo. Haciendo uso de ese aforismo de Azorín, lo breve y bueno, 2 veces bueno. Tan neta la oración
que sea en el Espíritu. Y el Espíritu Santo no pone en tu boca oraciones larguísimas, no. Pone oraciones eficaces, contundentes, rotundas y al grano, directas al asunto. Y Santiago 5, 16 a 18 dice así: Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Nos pone un ejemplo de Elías, que era sujeto a pasiones y de hecho le embargó la pasión del miedo, que es una pasión diabólica, el miedo a una mujer satánica, a Jezabel, que había jurado matarlo, y huyó y se escondió en una cueva. Estaba sujeto a pasiones y Dios tiene que sacarle de la cueva, porque estaba agotado, sí, pero bueno, en cualquier caso podía haberse puesto a descansar rápido en el Señor, orar al Señor y no dejarse. Estaba sujeto a pasiones y esa pasión le hizo temblar. En cualquier caso, sin embargo, era un profeta que oraba eficazmente, de esta manera, contundente, directa y al grano. Oraba para que no lloviese, ¿y qué? Y no llovió. Y no llovió. Eficacia. Eficacia. Y luego oró para que lloviese, ¿y qué? Y llovió. Eficacia. Yo creo que tenemos que aprender eso. Porque tú te imaginas orar para que pues cualquier acción, ¿no? Orar, venga y orar y orar y orar para que se sane un enfermo y se muera. Yo tengo la experiencia, una vez fui a un hospital a orar por uno de nuestros hermanos de la comunidad que estaba ahí muy enfermo, y el Espíritu Santo me dio una desviación. Estando en el hospital me viene alguien y me dice: mira, ahí está muy grave el pastor tal. Y entonces me acordé de él, lo conocí hacía tiempo, no había oído hablar más de él, y entonces tenía una deuda económica que nos saldó con nosotros, conmigo, y el Espíritu Santo me dijo: ve y ora por él y dile que su deuda está cancelada. Como que yo le dejo claro que está perdonado y que su deuda está cancelada y que porque está perdonado y no tiene que pensarse más, porque era importante, puesto que el Señor se lo iba a llevar. Dile que su deuda está cancelada y que me lo voy a llevar. Había pastores y familiares, no sé cuánto, llevaban días y días orando por él, profetizando que el Señor lo iba a sanar, esto y lo otro. Yo llegué y cumplí lo que me dijo el Señor. Me reconoció ahí en la cama. Le dije bien claro que no, que borrón y cuenta nueva, que bueno, ya no había cuenta nueva, borrón total, y que se preparara porque el Señor se lo iba a llevar. Oré, él recibió, se quebrantó y lo aceptó. Y bueno, pues no sé, duró varios días y fue una transformación tan grande que la gente que entraba allí veía la habitación iluminada y él transfigurado. Pero el Señor se lo llevó. ¿Cuál es la eficacia? La voluntad de Dios es eficaz. Lo que Él dice. ¿Quién impedirá hacer lo que Él dice que quiere hacer? Además fue eficaz para él, que pudo prepararse, ¿no? Se pudo preparar y pudo ponerse en paz y recibir el perdón de una deuda complicada, ¿no? En fin, conclusión, eficaz es lo que quiere Dios que seamos. ¿Y cómo? Dejándonos guiar por su voluntad que es perfecta, dejándonos inspirar, tanto para orar como para hablar. Yo, pues oye, para predicar en cada programa, pues oramos primero, no solamente aquí antes del programa, sino antes para prepararlo, etcétera. Y busco, digo: Señor, ¿qué quieres hablar? Porque al fin y al cabo, ¿de qué sirve que hablemos nosotros? Y por eso seamos eficaces. Tenemos un llamado divino para hacer lo imposible. Fíjate tú, si hace falta eficacia para tener el atrevimiento que tuvo Cristo
de hacer lo que es imposible completamente para el hombre, para la ciencia y para los demonios, que tampoco lo pueden hacer. Y eso mismo quiere que hagamos nosotros, porque hacer cosas humanas no es lo que desea Dios. Fundamentalmente lo que desea es Él hacer milagros, prodigios, cosas imposibles a través de sus hijos que reciben su palabra y la fe en ella, en Él y en ella. Y que decimos, Señor, heme aquí, haz lo que tú desees, ¿no? Y así dice Juan 14, 12 a 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Estamos hablando de creer en Jesús y en sus palabras, y entonces dejar que Él haga esas obras maravillosas a través nuestro. Y Él no miente. Si somos incrédulos, le llamamos mentiroso, ¿no? Por tanto, verdadera fe, por oír de verdad la palabra rema, no la palabra histórica, no la palabra logos intelectual que podemos memorizar y que decir qué buena es, tal, y simpatizar con ella, sino la palabra rema viva y eficaz que el Señor nos dice a nosotros en todo tiempo, en el kairos, en el tiempo de Dios, cada día y en cada situación en la que Él quiere actuar a través de nosotros. Y bueno, pues de una forma muy personal, ¿no? Eso es lo que se llama ser iluminado y ser, bueno, pues dirigidos por la luz eterna, que es Cristo. Yo soy la luz del mundo. Y bueno, pues podemos leer el Salmo 132, del 17 y 18. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Estas son promesas eficaces. ¿Cómo vestir de confusión a los enemigos? Hombre, pues está bien claro. Por ejemplo, pues ver los puntos débiles del enemigo. Tú fíjate, Goliat solo tenía un punto débil, entre ceja y ceja. Es decir, nada menos que el centro neurálgico de la silla turca, del hipotálamo, donde se sienta la glándula pineal que transmite la voluntad. Sí. Aquí, ¿Sí? ahí, entre ceja y ceja, ahí le sacudió con la piedra. Todo lo demás estaba con el casco y todo, vamos, inaccesible. Y un escudo increíble, y sin embargo, con una piedra, el punto débil. Y claro, la eficacia de la puntería. Tú fíjate, agarró 5 piedras y solamente con una fue eficaz. Le dio entre ceja y ceja y cayó al suelo y le cortó la cabeza con la propia espada de Goliat. Saber los puntos débiles del enemigo, porque el enemigo sí que conoce bien nuestros puntos débiles y por eso intenta ser eficaz en robar, matar, destruir, aniquilarnos, engañarnos, ¿no? Y bueno, pues para eso están las revelaciones. Fíjate qué eficaz es el Señor desbaratando los planes de los enemigos de Israel, que los despista, los confunde, los hace creer y se pelean entre sí. Se matan entre ellos. Entonces, esa es una eficacia. Sobrenatural. Esa es una eficacia sobrenatural. Y con una ironía. Así es. Impresionante, con un sentido del humor increíble, ¿no? Y bueno, Colosenses 4:6 dice así: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Palabras sazonadas con sal, que simboliza al Espíritu Santo, la pureza, que no permite la corrupción, no permite ninguna bacteria, ninguna inmundicia, no permite ningún mal pensamiento, no permite levaduras viejas, satánicas. Las fulmina, no crece nada con la sal. Y entonces sazonada con sal también tiene que ver
con sabiduría, tiene que ver con la inteligencia de la palabra oportuna, cuán buena es. Y yo creo que eso es ser eficaces, palabras vivas y oportunas en el momento necesario, es decir, en el kairos, y a las personas también concretas que necesitan esa palabra para ese momento, ¿no? Y eso es tener sal. ¿Qué te parece cuando una comida está totalmente insípida? ¿Qué sabe? Agua. Pues es que es lo mismo, no es eficaz esa comida. Ahora si está también súper salada, esos son los religiosos que intoxican con ese puritanismo, y no hay quien aguante su empacho, porque además esa sal no es verdadera sal, con el sabor de la unción que ni se pasa ni se queda corta. Entonces yo entiendo que es como la cocina es fundamental, porque estamos dando comida con las palabras de Dios, que esas palabras estén sazonadas y sean pues eso, palabras de iluminación con la inteligencia de Dios, ¿no? Y por ejemplo, bueno, pues la palabra del callado, la palabra de la vara, tuvimos aquí 2 programas. Y en unos momentos hay que usar el callado y en otros momentos hay que usar la vara. Los dos a la vez, pues no puede ser, porque se estorbarían el uno al otro. Entonces es probable que en algunos casos sea necesario usar primero la vara y después el callado, o al revés. Primero el aceite y luego el vino. Depende de lo que el Espíritu diga. Salmo 23, del 1 al 4, dice así. Ya ves, mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahí está la eficacia. Tanto si estoy en peligro de depresión, de desánimo, o de que me embarga el pánico, o de que pues se me nuble la mente y no me concentre y no yo qué sé, en cualquier situación, pues el Señor, si tiene que usar la vara y espabilar, es decir, arre burrito, como yo digo muchas veces, ay, y entonces, perdona señor, allá voy, sigue dándome lo que necesites, porque se me ha nublado la mente, señor. Las cosas son tan sencillas, ¿verdad? Para y callado, oportunamente, para ser eficaces en nuestra función, en el ministerio, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en la sociedad, en la iglesia, ¿no? Miqueas 7, 14 y 15 dice así. Apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Ya está, ¿no? Está ahí. Sí. Realmente, cuando salieron de Egipto, Moisés llevaba una vara. Y luego se la pasaba a Aarón, la compartían, ¿no? Pero era la misma vara que Dios le dijo, usa esta vara, échala al suelo, y se convirtió en serpiente. Los magos diabólicos hicieron lo mismo, y echaron sus varas, se convirtieron en serpientes, pero la serpiente que había salido de la vara de Moisés se comió a las otras. Eso se llama eficacia. Vamos a ver, ¿qué te has creído? ¿Qué te has creído? Mago de pantomima, que vas a ir en contra del poder de Dios. Bueno, pues eficacia. Pues con esa misma vara, ahí Dios le dice a su pueblo, y con ese callado, Dios dice que socorre y socorre a su pueblo eficazmente, ¿no?
Esto es también el poder ser eficaz en la misión que tenemos como hijos de Dios y como soldados de Cristo. Efesios 6, 18 a 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. La oración eficaz, en todo tiempo, perseverante, pero en el Espíritu, dice. Estamos en el lema de la armadura de Dios para todos los congresos de nuestro ministerio en el mundo. Y ahora esta semana, si Dios quiere, este fin de semana próximo tenemos el congreso en Portugal, en Lisboa. Y bueno, pues es el mismo lema. Y para mí este es el colofón, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, para ser eficaces. Y claro, y orando unos por otros, y orando por mí, dice Pablo, claro, para que me sea dada palabra eficaz. Denuedo, porque sin denuedo, ¿qué eficacia hay si no hay pasión, entusiasmo? Para que el Señor nos encienda de ese fuego que convence, que convierte, porque es poder de Dios. Ese es el amor de Dios, ¿no? Y bueno, pues por eso podemos leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, 29 a 31, lo que dice la palabra. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fíjate la eficacia de esa oración, pidiendo denuedo. Y todos predicaban con denuedo, con entusiasmo. ¿Cómo va a convencer a alguien que parece que ni siquiera está convencido? Porque aquel que no tiene denuedo, que no tiene pasión, no tiene ese entusiasmo, esa santa adrenalina del fuego, del amor y de honrar a Cristo, pues el que no tenga eso no puede ser eficaz en la predicación del Evangelio, ¿no? Y bueno, pues se les concedió, Dios concedió esa petición. Muchos le piden a Dios no ser eficaces, sino le piden a Dios, dame dones sobrenaturales, dame muchas almas en la congregación, dame, pero Señor, enciéndenos de entusiasmo, esa pasión de locura de amor que tú mostraste, ponla en mi corazón y en mi boca, y así Dios pues se agrada de esa petición. Y siempre en el Kairos, siempre oportunamente, siempre en el tiempo de Dios, porque pues oye, si le dices a uno que está triste, que se ponga a llorar y a llorar y a llorar, pues desahógate y llora, pues no es esa la palabra. En cambio, si le dices a uno que está risoteando demasiado alegremente, ya puedes llorar, porque más vale que llores por reflexión que no que Dios te haga llorar por castigo, ¿no? Pero yo no sé, cada situación Dios sabe. Y por eso en el Kairos, en el tiempo de Dios, podemos decir, 1 de Pedro 4, 17 a 19. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y hagan el bien. Entonces, cuidado, temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Y seguimos leyendo el siguiente capítulo 5 de 1 de Pedro 6 a 10. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él,
os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Parece un contrasentido ser eficaz humillándonos. Es como los soberbios y orgullosos y los que dan el canto al superhombre, dicen, pero bueno, pues ya se está declarando derrotado, nada más que se humilla. No. Me estoy declarando impotente, inútil para ver la potencia de Dios, agarrándome a Él, a su gracia. Porque el que se humilla a Dios le ensalza. Por lo tanto, la eficacia viene por ser humilde, aprender humildad, que es la virtud principal que el Señor quiso que aprendiéramos, aprender de mí, que soy manso y humilde. Entonces, para ser eficaz, siempre es mejor humillarse en toda situación que el Espíritu nos guíe a hacer. Y entonces Dios ahí, en el corazón quebrantado y humillado, ahí se manifiesta Dios y ahí hace la eficacia. Él nos hace eficaces, ¿no? Y bueno, pues velando y orando para ser guiados en el Kairos. Y así podemos leer 2 Corintios 6, 1 y 2. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable y he aquí ahora el día de la salvación. Qué terrible, algunos reciben la gracia y no la usan, y no la ponen en victoria, no la ponen en acción, no la instrumentan en el sentido de que estorba la gracia. Dice, no recibáis en vano. Esa es la ineficacia más trágica, que teniendo el respaldo de Dios, su omnipotencia, su omnisciencia y su absoluto y total amor, sin embargo, nos da su gracia y no dejamos que la manifieste a través de nuestras manos, a través de nuestra boca, a través de nuestro comportamiento. No dejamos que la manifieste en sus buenas obras, que preparó de antemano para que sean hechas a través nuestro. ¿Por qué? Pues hay muchas causas. Pereza, cobardía, amor al mundo, amor al dinero, amor al mundo, qué sé yo. Y entonces, en vano recibimos la gracia. Esto es terrible. Esto es como decir a alguien, estoy pasando en situaciones económicas en mi rancho. Y Dios dice, pero tienes ahí una mina de oro. Ya sabes, el Dios de los cielos es como alguien que cavó un terreno y encontró un tesoro. Tienes ahí una mina de oro. Dios, Señor, no me digas que ahora me tengo que poner a buscar una mina de oro. Tú la tienes ahí. Disponte a obedecerme. ¿Quieres recibir mi gracia para ponerla en práctica? Yo te diré dónde está la mina de oro. Oh, Señor, ¿cómo? Yo conozco mi rancho, yo conozco mi tierra. Como pudieron decir los apóstoles, no habían pescado nada en toda la noche. Y ahora viene Jesús, que es un carpintero, y viene a decirnos dónde tenemos que pescar. Podría haber entrado en esos malos pensamientos, Señor, no he pescado nada en toda la noche y ahora vienes tú que no sabes. Nosotros somos pescadores profesionales, pero en tu palabra echaremos la red. Y la llenaron hasta arriba. Así fueron eficaces por obedecer a Cristo, ¿no? Y bueno, pues qué hermoso es tener esa gracia de Dios y ser eficaces con la sagacidad que nos da el Espíritu Santo. Para mí Pablo fue un
un hombre tan inteligente en términos naturales, pero sobre todo ya una vez lleno del Espíritu Santo, esa inteligencia humana natural se quedó, vamos, obsoleta, ¿no? Renunció a ella, porque tenía malicia, tanta malicia tenía, que buscaba a sus compatriotas para matarlos o encarcelarlos, imagínate, y encima creyendo que lo hacían en nombre de Dios. Y cuando estuvo en un conflicto entre fariseos y saduceos, que le iban a matar ahí entre todos contra él, ¿qué hizo? Sí, menuda astucia. No, astucia no. Los puso a todos. Sagacidad. Sagaz. Porque la astucia es de la serpiente. La sagacidad es un área de la inteligencia. De la sabiduría y de la inteligencia. ¿Qué hizo? Los puso enfrente. Predicó de tal manera que empezaron a discutir entre ellos, ¿no? Y entonces él se libró. Predicó sobre la resurrección de los muertos, y los saduceos no creían en la resurrección, y los fariseos sí. Y entonces ahí, ¿qué os parece? ¿Os parece raro que se hable de la resurrección de los muertos, hablando de Cristo que resucitó? Y entonces ahí empezaron los saduceos a que les salió su prejuicio, su fanatismo religioso, y empezaron a discutir con los otros, que también les salió, y se enfrentaron entre ellos y se pudo escabullir. Eso se llama sagacidad. Y Dios quiere que seamos sagaces, y alaba al mayordomo infiel por ser sagaz, no por ser infiel y ladrón, sino por tener esa chispa de sagacidad para buscar salir de la miseria que le esperaba. Y dice: sed sagaces como la serpiente, pero mansos como la paloma. Ahí ya se quita a la serpiente, que es astuta pero no mansa, es mortífera, por lo tanto, y no usa la palabra astucia, dice sagaz, porque la serpiente también es sagaz y sabe esconderse, pero también es sagaz para morder en el talón donde hay mucha sangre y envenenar. Entonces, con sagacidad, utilizando incluso los recursos enemigos. Uno de los secretos de los boxeadores es utilizar el ímpetu del contrario para que él se golpee contra tu puño que golpea. Y entonces en principio acción y reacción hace que reciba el rebote de su propia fuerza, que lo machaca, y el impacto de la tuya, y así otras expresiones. Entonces, bueno, pues podemos leer Proverbios 1, del 1 al 4. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de la prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Entonces, la eficacia, por ejemplo, entra Jesús con sus discípulos a la ciudad, y curiosamente había un fielato allí que cobraba para pasar de una parte a otra, ¿no?, un impuesto. Y entonces los apóstoles dijeron: nosotros somos ciudadanos de aquí, porque no tenemos por qué pagar. Y Jesús le dice: ve y pesca un pez, y abre la boca, y encontrarás un estartero. Fíjate, ¿qué sagacidad es esa? ¿Qué eficacia es esa? O sea, absolutamente sobrenatural. Y va, obedece, y el primer pez que pesca le abre la boca y hay un estartero. Con eso pudo pagar el impuesto de todos. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Nuestra inteligencia o sagacidad humana para ser eficaces, o la inteligencia de Dios, que es omnisciente y que nos dice: mira, haz esto, ya está, solo tienes que hacer lo que yo te diga, ya está? Pero obedeció. Pedro podía decir: pero Señor, ¿pero tú qué me estás pidiendo? ¿Cómo le voy a abrir la boca a un pez, al primer pez que pesque? Y voy a abrir la boca y que aparezca allí, precisamente en esa boca, hay millones de peces, y en esa boca aparece esa moneda que necesitamos. Es que tenemos la posibilidad de la eficacia de Dios a nuestra disposición, con su omnipotencia, con su omnisciencia.
Solo dejémonos guiar. El problema es que persistimos en ser nosotros los choferes y los que queremos tener protagonismo para disparar la flecha. Y oye, qué bien he dado en la diana. No. Si lo has hecho tú, puedes dar en la diana una vez, pero la siguiente que tengas necesidad, si quieres hacerlo tú, igual fallas y te pegan el flechazo a ti en un ojo. Así que es dejar que Dios haga de nuestra vida una herramienta eficaz para su gloria, para su reino y su justicia, ¿no? Y bueno, pues ser sagaces para poner, yo me gusta poner a la gente entre la espada y la pared. Tú lo sabes, me has visto algunas veces. A ver, dime, ¿para dónde vas? ¿Qué otra opción tienes? No tiene, ponerle sin escapatoria. Vamos a ver. Dime, si no aceptas que Jesucristo te salva, ¿quién te puede salvar? Dime, si no aceptas que Jesucristo da vida eterna, ¿quién te la va a dar? Aceptas entonces el fracaso de muerto al hoyo como un perro, entre la espada y la pared. Esa es la eficacia que quiere que tengamos el Señor con nosotros. Y la eficacia de la palabra profética, Hebreos 4, 12 y 13, dice así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa es la palabra profética, y Dios quiere que profeticemos, sobre todo que profeticéis, decía Pablo. Y hay amigos, si Dios profetiza por tu boca, eso sí que cumple su objetivo, es impactante el efecto que produce. Hablando antes de la parábola del mayordomo infiel, pues podemos leer Lucas 16, 8 y 9, donde el Señor alaba al mayordomo infiel y nos da una llave de eficacia. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Sin caer en sobornar nunca a nadie, sí el regalar, el dar y dar, especialmente a los que necesitan. Cuando nuestros jóvenes pasan de Cúcuta, en Colombia, cargados con alimentos, para llevarlos a Venezuela, a Caracas, a los comedores sociales, pues cada X kilómetros hay un policía o dos que les paran, que lleváis, cómo lleváis y tal. Y ahora están muertos de hambre también. Entonces, ellos no piden soborno ya ni siquiera, ya saben que nosotros comprendemos que necesitan y les compartimos. Y les damos pues un kilo de arroz, un kilo de harina o lo que sea. Y así nunca tenemos problemas. ¿Por qué? Y eso no es sobornar, es ayudarles que están pasando lo fatal. No les llega para su familia. Y entonces nunca se mete con nosotros y encima conocen lo que es anticiparse para que ellos no tengan que intentar pedir coima, soborno, que nunca damos. Si lo hacen encima, nos negamos. Y entonces ya tú sabes que en África, en Burkina y en todos estos países lo intentan y siempre nos negamos y resulta que ya han desechado en remano. Esto es que se pase que con estos perdemos el tiempo, 8 horas allí esperando, pero nada. Y el caso es que después nosotros compartimos con ellos. Bueno, pues eso es ganar amigos con las riquezas injustas. Las riquezas son todas de Dios. ¿Para qué fin? Para compartirlas. Para compartirlas y dar y producir así una reflexión. Pero ¿cómo? Me lo da gratis y no tiene necesidad y nunca va a recuperar la inversión o el producto, el valor.
Esa es la generosidad del amor que siempre regala y regala. Terminamos con unos versículos en Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso es eficacia, salvar almas. Ay, hacer que el hijo pródigo vuelva a casa, hacer que la oveja perdida se deje rescatar, y hacer que el que corre como loco hacia el infierno se pare, reflexione y acepte entrar en el redil del buen pastor. Eso es eficacia para los que somos hijos de Dios en el evangelismo, en la oración y en el oportuno socorro, ¿no? Y bueno, pues terminamos con 1 Corintios 16, 8 y 9. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Se nos abren puertas grandes y eficaz, y bueno, es impresionante, cada vez son más. Se nos ha abierto una puerta grandísima y eficaz en toda Ucrania. Esperamos ir pronto otra vez, que hemos estado allí, pero ahora en la zona que está cerca a Polonia, porque el Señor ya nos ha establecido con campamentos en 2 partes de Ucrania, y ahora estamos entrando ya y establecidos ya en Kiev como 3er campamento, y se nos ha abierto puerta de eficaz allí, grande, grandísima, y esperamos que el Señor, por tanto, nos dé los recursos y las personas, los ayudadores, los misioneros para entrar en esa puerta. Pero también en Turquía se nos ha abierto una puerta grande y eficaz en Turquía, que eso sí que es absolutamente milagroso, que ya no tenemos tiempo para contarlo, pero que ustedes se pueden informar. Hay muchas puertas eficaces, abiertas por Dios para tu vida, en tu familia, que igual crees que están cerradas, en tus vecinos, en aquellos que vienen a la iglesia por curiosidad, o que están en la iglesia pero no están bien firmes en el Señor. Entra por esas puertas en la gracia de Dios, en obediencia a la inspiración que Cristo te dé, y verás cómo el Señor te respalda. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra, que es preciosa y es luz en nuestro camino. Ilumina nuestras mentes y nuestros corazones. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser eficaces. Danos la sabiduría de la eficacia para que podamos llevar mucho fruto. Señor, que nuestro trabajo, Señor, sea cada vez más eficaz para ti y que requiera más de tu inteligencia que de la nuestra, de tus fuerzas que de las nuestras, de tu gracia preciosa, Señor. Gracias. Y, Señor, extiende tu reino. Derrama, Señor, tu Espíritu Santo sobre este país y trae convencimiento de que hay juicio, hay justicia y hay, Señor, trae esa convicción del pecado, Señor, de todo ser humano, y que tú estás ahí para pagar la factura, pagar el castigo que merecíamos nosotros. Tú lo llevaste en la cruz. Gracias, Señor. Esa fue una eficacia maravillosa, Señor. Gracias. Gracias. Pues damos gracias al Señor y a ustedes por haber compartido este tiempo con nosotros, y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Estamos contigo. Que el Señor os bendiga.